Bueno, continuamos en Todo se sabe. Estamos ya con el analista político y periodista Enrique Castillo. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias ante todo por la invitación y hacer un balance también de estos 100 días de gobierno de la presidencia de Dina Boluarte. Sobre todo, a ver, la imagen de liderazgo que proyecta, y lo conversábamos hace un momento, ¿no? Este tema de si ella es una improvisada o no, si ella le cayó de sorpresa o no a este gobierno, si ha tenido, digamos, la sustancia para enfrentar el tremendo reto de manejar un país como el nuestro. Yo he leído en algunas columnas que dicen, le cayó de sorpresa, lo que tú dices, le cayó de sorpresa el cargo. No le cayó de sorpresa. O sea, una persona que forma parte de un gobierno ya debilitado, que en cualquier momento caía, es obvio que tiene que estar preparada para eso. Entonces, si no, es una pésima política. Porque recordemos que los problemas para Pedro Castillo empiezan en noviembre del 2021 con Zarratea. Ahí empiezan los verdaderos problemas para él. Y a partir de ahí se presentan mociones de vacancia. Entonces, ya era obvio que podía caer en cualquier momento Pedro Castillo. Llega agosto y Dina Boluarte toma distancia de Pedro Castillo, ya no acepta otro ministerio. ¿Por qué? Porque sabía que en cualquier momento podía caer Pedro Castillo. Porque ahí ocurrió algo muy importante, donde se marcó una línea. Tú recordarás mejor que yo. Aníbal Torres decide hacer su interpretación fáctica de la cuestión de confianza, alejándose de lo que estaba ya estipulado en la ley. Es decir, ya había una intención de quebrantar el marco constitucional y las leyes. Y si ella toma distancia de Pedro Castillo, es porque ya quería prepararse, calculo yo, es una interpretación, porque sabía que en cualquier momento podía caer Pedro Castillo y ella tenía que asumir. Bueno, eso entonces no es que le cayó de sorpresa, ¿no es cierto? En primer lugar. En segundo lugar, no tiene experiencia política. Ha sido año y medio vicepresidenta, ministra de Estado, ha representado al Perú en foros internacionales, ahí está Davos, ¿no es cierto? Ha participado de consejos de ministros descentralizados, o sea, tanto como que no tenía ninguna experiencia, tampoco es así, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí es cierto es que no tiene partido, no tiene equipo, no ha tenido bancada. Pero ella participó de Perú Libre y ha tenido entonces en su momento sí el apoyo y el soporte de un gobierno. Ahora no lo tiene. Entonces, no es que no tiene experiencia, no es que le cayó de improviso el cargo, es que ahora está sola, está aislada. Tiene un apoyo muy endeble de un grupo, digamos, de un sector político que ve en ella el mal menor, ¿no? Que de alguna manera la han convertido en una especie de humala, es decir, de un radical que de pronto pasa a formar parte de un sector del gobierno que prefiere mirar el aspecto más económico, digamos un aspecto más de centro-derecha, o alinearse con la centro-derecha, y ella entonces busca ese apoyo. ¿Lo busca a ver, es una convivencia un poco de conveniencia, ¿no? Entre ambos... Entre ambos sectores. Porque este sector no quiere irse tampoco y, valgan verdades, Dina no muestra muchas ganas de irse. O sea, cuando dices el sector que no quiere irse, te refieres al Congreso. Bueno, todo el Congreso en general, ¿no? Sí, o sea, el Congreso general... O sea, así se hubiera quedado Pedro Castillo, el Congreso se quedaba. O sea, ¿no es cierto? O sea, el Congreso lo que está haciendo es atornillarse y lo hubiera hecho con cualquiera. Lo hizo con Pedro Castillo, no conseguían los votos para la vacancia. O sea, el Congreso, digamos que no tiene bandera. Con cualquiera se hubiera quedado. Claro, lo digo porque entienden que una eventual renuncia de Dina Boluarte pues los termina de liquidar. Sí, pero digamos que no son el soporte de Dina Boluarte. Del gobierno, no. No son el soporte del gobierno. El soporte del gobierno viene de los sectores que ven a Dina Boluarte, y de hecho es así, como un gobierno que pues tiene una distancia sideral de lo que fue el gobierno de Pedro Castillo, que es mucho más técnico, que es, digamos, mucho más centrado desde el punto de vista de un balance democrático, pero que tiene pues falencias grandes y ha cometido errores grandes. Es decir, claro, ya no te pone de ministro a un reo como lo hacía Pedro Castillo, pero vamos, hay ministros que no tienen manejo de la situación. Digamos que el elemento de la corrupción, por lo menos hasta ahora de lo que se ve, se ha eliminado. Se ha eliminado el cuoteo político que había para ministerios. Se ha eliminado todo lo que es la irresponsabilidad en el manejo de los sectores y de los recursos públicos, pero no se ha eliminado la impericia política,
que es diferente a no tener experiencia. Entonces, se nombran personas que, como tú dices, cometen errores que en otros gobiernos o en el pasado les hubiera costado el puesto. Si te vas de viaje cuando el país está cayendo, ¿no es cierto?, o el cielo se está cayendo sobre los diversos pueblos, te hubieran sacado. Si pues cometes errores en las decisiones como se han cometido en el sector de educación, de repente también te hubieran pedido la renuncia. Entonces, pero eso no es peligroso, Enrique, en el sentido de que, claro, la gente compara, y tú habrás escuchado mucho esto, con Castillo ya hubiesen estado ahí encima, los medios y todo el mundo. A Dina Boluarte le permiten todo. Lo que pasa es que es cierto que, digamos, empieza a haber cierta permisividad y tanto la presidenta como el primer ministro empiezan a mirar al cielo con ciertos errores, digamos, de su gabinete. Eso no es bueno. Eso definitivamente no es bueno, porque al contrario, Dina Boluarte debería marcar una diferencia abismal con Pedro Castillo. Lo mismo con su asesora. No nos olvidemos que ha tenido también que ser separada temporalmente de su cargo por un tema de conflicto de intereses. Entonces, si esto continúa, si siguen mirando al cielo cuando los ministros cometen errores, eso sí se va a convertir en un grave problema para ellos. ¿Se está aferrando demasiado a la figura de Alberto Otárola? Se está aferrando demasiado a una especie de zona, no diría de confort, pero por lo menos que le da seguridad. Y eso es su gabinete en general, no solamente Otárola. Siente que eso le da a ella seguridad, porque se nota claramente que ella no es la inspiradora de las medidas. Se nota claramente que ella no gobierna, ¿no? Que a ella le dan un discurso, le dan frases y ella las repite. De lo que hablábamos, del liderazgo. Así es. No refleja liderazgo. No refleja ese liderazgo. Y de hecho no lo tiene porque si lo hubiera tenido, no repetiría casi como de cliché comportamientos y escenas que otros presidentes han tenido. Lo de la foto. Pues lo de la foto, exactamente, que es una muestra de eso. Pero lo que sí parece es que, y es lo que le da seguridad, es que ella, no gobernando, no tomando decisiones, ha encontrado un equipo que de alguna manera le genera a ella un equilibrio que le permite ese apoyo de ese sector político y empresarial que la ve a ella como una bendición frente a lo que fue Pedro Castillo. Y de hecho, como digo, es mucho mejor en términos de gobierno. El problema es que en ese intento se aferra mucho a lo que ella y su equipo han hecho y no es capaz de admitir errores, corregir errores o corregir comportamientos. Miren lo que está pasando con el New York Times y las muertes, ¿no es cierto? Eso te quería preguntar, porque eso es tremendo. Lo que dice, solo para contextualizar, lo que dice el New York Times en su artículo publicado esta semana es que efectivamente, según la investigación que ellos han hecho, la policía y el ejército de Perú usaron la fuerza excesiva contra los manifestantes y han corroborado que mataron a civiles de manera indiscriminada. Estamos hablando del periódico más importante del mundo. Ahora, también las cosas hay que tomarlas en su dimensión. Pero lo que sí es cierto es que el gobierno ni la presidenta ha hecho ningún esfuerzo por intentar una investigación. Nada. No solo eso, Enrique. Tú recordarás la conferencia que dio a la Asociación de Prensa Extranjera, donde más bien lanzó una serie de mentiras que luego la propia canciller Gervasi no pudo corroborar ni sostener en la entrevista con el New York Times. Así es. Entonces, si hubiera por lo menos el intento de una investigación prolija, si hubiera un intento de individualizar las cosas, tú dirías, bueno, sí, este gobierno está intentando enmendar aquello que ellos no han cumplido o no han provocado, pero no hay nada de eso. Entonces, así como hay una preferencia por ella frente a lo que fue el desastre de Pedro Castillo, también hay, lamentablemente, pasivos que ella ha ido acumulando, como este, que es un tema para muchos muy grave, ¿no es cierto? Parece que para ella no y para su gabinete tampoco. Y va acumulando otros pasivos que no son de ella, que son de sus ministros o de sus funcionarios. Y eso es lo que hace que, a la vista del país, se muestre que parece que ella no tiene experiencia, que parece que ella no tiene, y de hecho no lo tiene, ese liderazgo, o que
el gobierno no tiene la capacidad de gestionar absolutamente nada. ¿Y cómo ves en estos 100 días la relación del gobierno de Dina Boluarte con la prensa? Y hay un dato muy preocupante del Consejo de la Prensa Peruana. 170 periodistas agredidos en los últimos meses. La mayor parte de ellos por las fuerzas del orden. Más del 65% por las fuerzas del orden. Castillo tenía una actitud hostil contra los medios de prensa, pero acá hablamos de agresiones. A ver, ahí hay que diferenciar dos cosas, ¿no es cierto? Lo de Pedro Castillo era él y su entorno. Y era tratar de mantener al periodismo alejado. Tratar de mantener al periodismo lo más lejos de lo que pueda haber sido el escrutinio de un presidente de la República. Y nos insultaba. Así es, de todo. ¿no es cierto? O sea, había una convicción de que el periodismo debía ser totalmente anulado, ¿no? Digamos que ahora lo que Dina Boluarte se esfuerza es demostrar una imagen de que ella sí es cercana al periodismo, de que ella sí es abierta a dar entrevistas, a dar conferencias de prensa o caminar y contestar preguntas, para que la relación de ella con el periodismo no sea una relación hostil. Sin embargo, así como estamos hablando de que ella no gobierna, tampoco controla lo que está pasando en, digamos, el enfrentamiento, sobre todo en manifestaciones, que es donde se han producido la mayor cantidad de agresiones, la relación entre la policía o el ejército o la seguridad de los ministros, por ejemplo, y el periodismo. O sea, ella no lo controla. Y como no lo controla, eso es bien peligroso. Es bien peligroso, porque, claro. Escuchaba y recordaba hoy las palabras de la propia Dina Boluarte cuando empezaron los actos de represión y una niña salió herida en el ojo. Ella fue y dijo: he dado la orden de que no se usen armas letales ni en la policía ni en el ejército. Nadie le hizo caso. Es que justamente lo que te demuestra que la autoridad de ella no es la autoridad de un presidente de la República que marque el paso de un gobierno. Es ella, digamos, la representación de un gobierno, pero que no tiene la capacidad de armar ningún proyecto. Mira tú lo que está pasando con las inundaciones. O sea, dan tumbos, intentan, pero no termina de ser una estrategia con comando único, con voceros únicos y con información confiable. El primer ministro sale a decir: ya, la parte más dura de lo climatológico ya pasó. Eso recuerda la otra frase. Claro. Ya todo está controlado en las manifestaciones, sí. Y no fue así. Entonces, no lo controlan, y como no lo controlan, tú te das cuenta que lamentablemente en estos 10 días no se ha armado gobierno cohesionado, no se han corregido los errores. Ella no ha aprovechado los 2 momentos que ha tenido de cierta tranquilidad o de cambio de agenda para hacer un cambio o un giro en su gobierno que le permita, digamos, un nuevo aire, y no ha hecho los cambios necesarios que una presidente necesita para hacer frente a una nueva etapa. Muchísimas gracias, Enrique, por este análisis. Enrique Castillo, analista político, periodista y